Estoy con la gente de los que entienden. Entonces me refiero que me siento bastante examinado. Entonces, perdonadme si no me sé expresar bien, ¿vale? Ya te has puesto el papel de vendedor, venga. Sí, bueno, de hecho, esto es lo que quería comentaros. Yo hoy quiero hablar desde el punto de vista marketing. Porque todos los que han estado aquí hablando, o menos uno creo, o menos dos, todos han hablado de Kodak. Porque realmente es el referente. Pero hay que coger el guión, si no me lo digo. Entonces, ¿quién fue Josh Eisman? Como decía, o Eisman, como se quiere decir, como decía esta mañana Daniel, lo he explicado muy bien, pero yo siempre lo he admirado a este hombre, siempre, hasta cuando trabajaba en Fujifilm España, en los años 70. No sé por qué me tiraba más lo amarillo que lo verde, de verdad, y siempre me ha enamorado Kodak. Y de hecho hoy en la colección Foticos tenemos 3.000 piezas de Kodak en la colección, porque nos enamora Kodak. Entonces, hoy he puesto como referente tres o cuatro piezas que tuvieron un marketing especial y me gustaría compartir con vosotros. Había empezado aquí explicando cosas importantes de Kodak, pero esta mañana lo he contado también. Daniel, que quería contar yo, ¿no? Quería decir que este hombre era un visionario realmente. Era un hombre que se adelantó a su tiempo. Y yo lo que he aprendido leyendo la biografía de este hombre, ¿sabéis qué ha sido? Que fue el primero que le dio importancia a la publicidad. Los demás, como bien ha dicho Daniel esta mañana, sí que es verdad que Lockheed inventó la placa seca, aunque registró una variedad, había otras. ¿Fue el primero que vendió el portarrollos? No, pero fue el primero que lo supo dar la aplicación adecuada. Y yo quiero, fijaros, es un tema muy personal, ¿no? Que creo yo, puedo estar confundido, pero creo que fue el primero que fue el visionario de ver el aficionado, al público general, al masivo, porque hasta entonces todos los demás se habían dedicado a publicitar en revistas especializadas y buscar canales ya fotográficos y revistas del sector. Pero este dijo, no, yo quiero más. Y no se conformó, sino que fue a hacer publicidad masiva en periódicos masivos, no únicamente de la época. Y por supuesto, como decía hace un momento Hortensia, le preocupaba mucho a los jóvenes y ya veréis qué magistral lo que hizo justo un año y medio antes de su muerte. Cómo se despidió de este mundo, con una campaña de marketing magistral. Este hombre, yo no voy a contar cosas de él, porque ya lo contaba casi todo, podríamos estar hablando de él, podríamos haber hecho un congreso sobre Kodak, sinceramente, también es divertido, porque Kodak además es muy chulo. Es el rey del marketing. Y entonces quiero hablaros de 3 campañas que hizo masivamente, que fueron las Kodak 1, la primera cámara que sacó directamente pensando en el aficionado. Esta cámara, fijaros que es una cámara que alojaba un portarrollos con 100 fotografías, que se vendía nada más y nada menos al cambio, para que lo sepáis, en unos $800 costaba la cámara. El cambio de ahora sería en torno a unos $800. Ese es el cambio que daría con respecto a cuando se vendió. Y el revelado costaba $300. Porque era una primicia. ¿No entendéis? Es decir, que eso hay que darle un valor. Porque fue el primero que se atrevió a hacer esto. Y vendió masivamente esta cámara. No fue un gran éxito. Estábamos hablando de que no era conocida la fotografía en aquellos tiempos y el hombre lo que pasa es que buscó el lado aficionado sobre todo, ¿no? Esta es una réplica, aunque en el Foticos College se obtiene la original. He traído una réplica porque se ve mejor que la original, además la tengo en Francia, la original. Entonces, esto se puede comprar actualmente. Esto es una serie que hicieron cuando se inauguró el Museo Kodak en los años 80 en Londres, que se hicieron 2.500 réplicas y se pueden encontrar por diferentes lugares por 200-300 euros. El emblema era usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. ¿Por qué? Porque hasta entonces era algo complicadísimo.
el carrito ese, siempre que veo esto me acuerdo del carrito de Laurel, que llevaba la cámara, el trípode, las placas, el revelador, el no sé qué, no sé cuántas. No, este hombre no se complicó, hizo algo versátil, lo unificó todo y lo vendió. Puro marketing. Y porque no lo sepan, y lo que hacían eran fotografías redondas. Estas primeras fotografías de Kodak eran redondas. Eran aproximadamente de 6,2 centímetros, 6,4 centímetros de tamaño. Estas que hay aquí en el lado, vuestro lado derecho, son fotografías de alguien que reveló fotos en Barcelona el año 1920, aproximadamente. Las demás son de Estados Unidos. Luego quiero hablaros de esta cámara. La tenéis aquí porque si alguien la quiere toquetear, la quiere ver y tal. Es un muerto, quiere decir que no se puede abrir, no se puede. Aunque tú quitaras los precintos, es una caja de zapatos que hicieron para el evento, pero no es real la cámara, ¿no? Luego quería hablaros de esta cámara, porque esta cámara la compramos recientemente y lo que tiene de especial, es que Assmann, esta nomás es la cámara, es marca Assmann, quiere decir que fue anterior a entrar como marca Kodak. Hoy me decía Daniel, creo que fue ayer que hablé con él por teléfono, y existía la marca Kodak registrada, pero por entonces no vendía Assmann la marca Kodak, sino que esta era como marca Assmann, ¿vale? Entonces lo que tiene de especial, fijaros qué bonito, es que era una cámara, el hombre buscaba la comodidad, aquí se alojaba la portaplacas, que podía ser de placas o de rollo. Está esto roto, por eso no me la puedo colgar aquí para que veáis lo cómoda que es. Y se abría aquí y se hacía la fotografía pues, sin tener que depositarla en un trípode, colgada. La llevaban colgada la cámara. Entonces, es una cámara curiosa, estereoscópica, y me ha gustado, por eso lo he traído. No es de mis preferidas. Yo creo que esta cámara, no sé si alguno está en contra, me gustaría saberlo, que es la primera cámara estereoscópica que se vendió con portarrollos, posiblemente. Está datada en 1895. ¿Hay alguno que opine que no? Vale, gracias. Pues habrá quedado es de 1895 y es la primera cámara. Y esta es la maravillosa campaña que hizo Assmann 2 años antes de su muerte. Fijaros, este hombre, fijaros el entorno histórico de Estados Unidos. 1930, o sea, un año después de la Gran Depresión, del crack bursátil, el caos, no había dinero, la gente viendo un estado sin trabajo. Y Kodak tenía un montón de plantilla, una fábrica tremenda y tenía que comer. ¿Qué hizo? Regaló 500.000 cámaras a todos los niños que nacieron en 1918. Todos los niños que nacieron en 1918, había un anuncio que decía, aquí lo pone, que podía presentarse el mes de mayo por cualquiera de los distribuidores de Kodak de Estados Unidos y le darían una cámara con carrete, ojo con la palabra, con carrete. Yo creo que ahí fue donde este hombre creó el modo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Mercado cautivo. El que ahora utilizan las impresoras de HP, etcétera, etcétera. Yo creo que este hombre fue un visionario y creó el mercado cautivo. ¿Por qué? Porque de un borrazo, ¡pum!, en un mes de mayo de 1930 se creó 500.000 clientes. ¿Cuánto le costó? Da igual. No existe una campaña mejor posiblemente que él la haya hecho. Porque además de sacar de la crisis que estaba viviendo Kodak en aquellos momentos, sus trabajadores, etcétera, etcétera, dio a conocer un producto y unas tiendas. Porque además el hombre, como he dicho antes, se focalizó en el aficionado. ¿Cómo lo hizo? Creando pequeñas tiendas, pequeños distribuidores que revelaban esas fotos. Los demás hicieron placas secas, hicieron portarrollo, pero él fue el primero que se encargó de que la gente visitara sus distribuidores. Como esta mañana decía Daniel, la gente buscaba la marca Assmann. Había otras, pero Assmann se publicitaba. Fue el primero que se anunciaba masivamente. También en Canadá se repartieron 50.000 cámaras, que son un poquito más caras. Adolfo, cuando busques por cámara 1930, Canadá, esas se buscan más. Se distingue, o sea, lo pone que es
Canadá? No lo sé. Yo no he tenido tiempo de buscarlo. Mira, aquí tengo una impoluta. Tengo una impoluta significa que no se haya utilizado nunca con su caja original. Es muy difícil porque casi todas están hechas polvo. ¿Por qué? Porque han sido utilizadas por 500.000 de niños americanos. ¿En qué año se hizo? ¿En qué año se hizo esta canción? 1930. Y Eisman se suicidó, malas noticias, en el año 32, en marzo del 32. O sea, se le dio a niños de 12 años. Sí. O sea, seguro que fue porque lo tenía claro el hombre. Eran los niños que podían ser los próximos. Y luego quiero hablar de esta cámara tan bonita, la Medalis. ¿Quién conocía la Medalis? Levanta la mano. Bueno, la Medalis es una cámara... Sí, espera, chicos. No, digo, hay tres. Que no he descubierto esta mañana en el tren. Y digo, María, ¿sabes qué tenemos los tres? Pues la que llevaba el revisor. ¿Eh? La que llevaba el revisor. No. Sí. Mira, la Medalis es una cámara que os voy a pasar de la vida viendo, es que precioso. Voy pasándola. Pesa 1,3 kg. Es una cámara que está hecha, pasándola. Es una cámara que está hecha, pesa 1,3 kg, y es una cámara que está hecha especialmente para el ejército. La óptica extraordinaria. Objetivo 100. ¿Por qué? Porque estaba ideada para el frente. El ejército americano le encargó a los americanos 10.000 cámaras. ¿Qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que cuando hablas del objetivo, cuando salían los de la Marina de los Estados Unidos, los SEAL y toda esta gente, ¿me oyes? Que se encachillaba. Entonces, ¿qué crearon? Sacaron con un recubrimiento negro, que es este que hay aquí, por eso digo que hay tres, porque en la 1, que se llama así, está normal y con recubrimiento negro. Y luego está la 2. Yo he estado mirando las diferencias entre el 1 y la 2 y es pocas las diferencias. Como yo no soy técnico, tampoco sé explicarlo muy bien, pero hay muy poquita diferencia. Lo que sí que puedo deciros es que tiene un problema. ¿Sabéis cuál es? Que utiliza carretes de 620. ¡Qué tontería! Creo que metieron hasta aquí la gamba los de Kodak. Yo ya no estaba Eisman y a todos los que había que no eran malos, porque de hecho mantuvieron el imperio durante muchas decenas de años, pero ahí se equivocaron. ¿Por qué? Porque hoy en día se venden carretes de 120. No, pero él está leyendo y dice que no puede ser. Pensaba que también era ese, pero él está leyendo y no era el motivo. Lo hacían por una serie de cosas. Pero hay dos empresas, una en Europa y otra en América, que por un dinero te hacen la reconversión de 620 a 120. Que lo sepáis, para que se pueda hacer. Hay empresas que lo hacen. Pero esa cámara, lo que quiero decir que fijaros si es buena la cámara, que cuando acabó la guerra y todo el conflicto, la mayoría de las cámaras se deshuesaron. ¿Sabéis para qué? Para productos ópticos del ejército. Entonces, por eso son tan caras. Además, hicieron pocas y eran de muchísima calidad. Y aparte que eran de 620, el tercero sí se desguazaron un montón en el ejército. No es fácil encontrarla, ¿no? No, no es fácil, pero se pueden conseguir bien, se pueden conseguir por ahí. Es decir, seguro que tú vendes alguna barata. En Medalis. ¿Cuánto vale? ¿300 euros? 200, 300 euros. Pero fijaros, la cámara debe ser 1,3 kg. Y lo más maravilloso, atender una cosa, es que era tan popular la cámara que hubo una serie de cómics en Estados Unidos en 1940 que se llama Camera, que era, fijaros cómo estaba metido, cómo había conseguido Kodak y la industria fotográfica meterse en el mundo social americano de los años 40, que sacaron una serie de TVOs, de cómics, de 9 TVOs, 9 TVOs, que todos los protagonistas eran Linda Letts y Kid Click. Y todos los personajes que salen dentro estaban relacionados con el mundo de las cámaras. Yo tengo aquí algunos, si queréis verlo, lo tengo aquí todo, podéis repartirlo y verlo, es muy gracioso. Estos son reproducciones, los originales se están vendiendo en Option por 1.100 euros cada TVO, pues no compro nada. Podéis verlo, es que son muy graciosos si alguno quiere verlo. Te digo porque son muy interesantes. Y estos son todos personajes de cómics. Y para que lo sepáis, esta mujer luchaba por la cámara de la Medalis, porque era un verdadero ladrillo, aunque no era la cámara ladrillo, porque que lo sepáis,
que la cámara en ladrillo no era esta, era otra. Fijaros, la propia Kodak se anunciaba en los cómics, aquí lo podéis ver, ¿no? Y también era una manera, estas revistas se hicieron de los años 40 porque era también propaganda de guerra americana, que lo sepáis. El gobierno americano también estuvo ahí detrás de estos cómics, que buscaba, digamos, de esto. Y os voy a hablar de la siguiente cámara maravillosa que me enamora, la Kodak comunista. ¿Quién sabía que existe una Kodak comunista? Que levante la mano. Una sola, no, porque te lo conté el otro día. Pues la Kodak comunista es que es una pasada. Porque es que al final uno está todo el día metido en internet buscando cámaras y luchando con vosotros a ver quién la compra más barata y al final luchamos entre todos nosotros. Deberíamos hacer un club de amigos y decir, ¿qué empujar por esta? ¿Qué empujarlo? Porque desde luego es una pasada. ¿Quieres una cámara barata? Y es imposible. Borja, está siempre todo metido en tu día. No, qué broma, qué broma. Entonces, la Kodak comunista se da la circunstancia. La Kodak comunista, lo que tiene de especial, que me gusta mucho, ¿sabéis lo que es? Que en 1900 La comunista será la roja, ¿no? no, solo sacaron dos colores. Rojo y negro. Era de baquelita. Esta, perdonad. Mirad, en el 1941, si no recuerdo mal, los nazis cogieron la fábrica de Kodak y la tomaron. La cogieron y se hicieron cargo los nazis en el año 41 de la fábrica de Kodak. Fijaros, luego cuando perdieron la guerra de los nazis, la fábrica quedó en el bando soviético. Entonces los soviéticos en el 45 tomaron la fábrica y fabricaron dos cámaras. Estos dos modelos de Kodak, aquí los tenéis. Además, tened cuidado si las cogéis, porque son bastante endebles. La baquelita es como las de Barcelona, de los años 30-40. Son de baja calidad, la baquelita. Entonces, estas cámaras, lo que tenían de especial era un carrete de 127. Y fijaros que, mira, aquí lo pone, en 1921 se establece en Alemania Kodak, en el 27 Kodak se absorbe a esta empresa y llama Kodak AG, en el 41 fabrica Kodak, en el 45 control soviético y en el 92 la reunificación volvió a manos de Kodak, fábrica de películas y rayos X, que se hizo cargo Kodak directamente y que cerró en el 2010. Y lo que me resulta muy curioso es que en la cámara no pone Kodak en ningún sitio, pero la funda sí que pone Kodak. Pero lo he adivinado porque entrando en eBay de Estados Unidos, la tiene la cámara en Pacific Rim. Curiosamente. Yo pensaba, digo, es Kodak porque se fabricó en Kodak, porque no ponía Kodak en ningún sitio, pero fijaros que la caja está además en alemán. Fijaros, pone Kodak, fabricado en Kodak, AG. Y esto es lo que he contado, no sé si he ido muy deprisa. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Esas también se encuentran, esos de vaquitas? Sí, estas son bastante fáciles de conseguir. Yo creo que se están en torno, si está rota, la compras 80, 90, y si está nueva, pues la puedes comprar en 200, una cosa así. Pero me refiero que no son muy caras. Pero la curiosidad es una Kodak comunista, pero con todas las de la ley. Coca-Cola comunista también, o sea. Claro. Pero era un mercado interior, no sé. Era para el mercado. No, era para el mercado soviético. Sí, era para el mercado soviético. Digamos, los soviéticos en los años esos, la verdad que estaban muy cerradas, tenían mucho imperio, muchos países donde vender y tampoco necesitaban Occidente. Entonces se hicieron para sí. Pasa que, digamos, lo que vendían era que llevaba la marca Kodak. Kodak, por ejemplo, nosotros tenemos de Kodak, hablando de estereoscopía, que yo veo aquí profesionales de la estereoscopía, pues tenemos un montón de cámaras Kodak. La estereoscopía para ellos fue muy importante. Y lo que no se ha sabido nunca, hay que sabe contestar a esto, es ¿por qué vendían carretes de Kodak estereoscópico? Sí, carretes que eran para la Kodak estereoscópica. Yo no he entendido nunca. A ver. ¿Y de qué medida?
120 o 125. No, de 25 milímetros. Sí, porque llevaban el revelado Sí, incluido. sí. Llevaban el Si tú revelado. tengas el carrete de 35 milímetros que pone para las Kodak telescópicas. Pero no sabe cómo. Es que no he querido velarlo. No me he atrevido. Bueno, a ver, oscuras, vecinas, Sí, a lo mejor sí. No, es una razón técnica. Es una razón técnica. Sí. Sí, no, pero no es tan o sea, es porque llevaban incorporado en el precio el revelado y el marquito. Siempre que fuera diapositiva. Claro, siempre que fuera diapositiva. Claro, es muy posible. Claro, Sí, sí, es muy posible. Eran Kodachrome y llevaban incorporado lo que era el marquito, que era de cartón. Entonces tú mandabas la película y te devolvían los marquitos. Claro. Entonces, Kodak fijaros cómo es el mundo de Kodak, que en los años 70 tenía atenderme por favor, que esto es muy importante, porque es la importancia de Kodak en el mundo. En los años 70 tenía el monopolio del 85% del mercado fotográfico mundial. Nadie ha conseguido ni acercarse. Y mira que siempre han sido súper valientes, eran muy prepotentes. Y esta mañana una de las preguntas que le iba a decir a Daniel, no sé si alguno de vosotros sabe la respuesta, o tú, José Luis, es que Kodak coleccionaba patentes. Compraba miles y miles de patentes. Repito, tiene miles de patentes de todo tipo. Tenía patentes, compraba. Porque cuando alguien le hacía un poco de sombra, la compraba. Y eso fue la manera de ir creciendo. Y su declive, con esto acabo ya, que fue, ya sabéis que en el 75 un ingeniero suyo inventó la cámara digital, fue que cerraron los ojos, ganaban tanto dinero. Era un mercado tan brutal, el mercado químico, y era tan maravilloso lo que ingresaba a la compañía, que hicieron oídos sordos al avance del mercado digital. No quisieron hacer nada. Lo único que hacían era comprar empresas para, digamos, aguantar un año más. Aguantar un año más. En vez de ponerse a luchar con sus propias marcas, lo hicieron, pero lo hicieron muy mal. Porque luego quisieron luchar con los chinos, con los japoneses, con Canon, Nikon, Sony y tal, y fueron perdiendo porque iban tarde ya en todo. Pero fijaros qué industria química tan grande tenía Kodak, que no supieron acercarse al mercado y en el 2010 cerró Kodak. Ya, pero es más complejo el tema, empieza con un problema por el mundo digital, no solo que echamos la culpa a lo digital siempre. Bueno, yo me lo digo, sí, pero vas a decir lo de Inglaterra, ¿no? No, voy a decir una cosa muy importante. Empiezan las restricciones medioambientales y los temas de contaminación. Entonces, se estaba presentando un problema gravísimo con los productos químicos de revelados, sobre todo de copias de positivo-positivo, las contaminaciones mineras y la producción de tantos químicos. Y empezó a haber muchas restricciones y empezaron a verse obligados además a pagar por esa contaminación o crear dispositivos anticontaminación, depuradoras, etc. Eso se une a lo que tú dices del mundo digital. No olvidemos que la patente del CD es de Philips y de Kodak y mantienen esa patente todavía. Ya no usamos tantos CDs, pero Kodak o sus sucesores o el que se quedara con eso sigue cobrando. Entonces, y se produce además un problema muy grave, que es el de abaratamiento en la fabricación. Intentan llevarse cosas a China, de películas y de cosas, que es Valentín, que es el que sabe dónde tienen congelados todavía los rollos, y eso hace que la empresa empiece a entrar en un punto de inflexión radical frente a un mundo moderno, es decir, no saben adaptarse a eso que viene por regulaciones y por así. Lo que te refieres tú es a Steve Sasson, que presentó 3 veces la cámara y las 3, claro, pero ¿dónde va más gente? Luego también el plan de pensiones de Inglaterra los llevó a la ruina, porque tenían un montón de miles de trabajadores que no les pagaban el plan de pensiones, en serio, y al final tuvieron que por pleito pagarlo. Y se juntó también con la industria donde yo trabajaba, que era Fujifilm España,
que es que barrimos vendiendo carretes, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eran mejores. Sacamos el 400 ASA. El 400 ASA fue realmente algo asombroso, que no supo adaptarse. Es que ganaban tanto dinero los americanos que se fueron empobreciendo precisamente porque pensaban que iban a mantener siempre ese mundillo que estaban haciendo. Pero los japoneses tienen mucho que ver con prepotencia económica. Y los sensores, los primeros sensores digitales, ha sido Kodak. La serie de CS. Mira, tenía cantidad de patentes con respecto a digital. Y fue el que más invirtió al principio en digital. No, pero es que además hay una cosa muy importante, José Luis. El rover que hay en Marte en estos momentos funcionando, los sensores que llevan son el segundo sensor que hizo Kodak. Y lo siguen utilizando a nivel de tener un aparato ahí perdido en Marte funcionando, porque es absolutamente fiable. Está tan probado, son muchos años, está mejorado, pero es el sensor, no me acuerdo cuál era, 212, la segunda compacta digital que sacó algo así Kodak, es el mismo sensor que se está usando en montones de aplicaciones en el espacio. Bueno, Leica también aplicó los sensores, las Leica, la M8 y la M9. La M9, y de todas formas después ha habido unos problemas enormes La M8 porque han salido óxido en el 9 y no se ha responsabilizado Leica. Actualmente hay cantidad de cámaras de M9 que están ahí arrinconadas porque el sensor está oxidado y no se puede poner. Y en cambio la M8 no tiene problemas. Con la excepción de que no le gusta a la gente, pues no lleva el filtro infrarrojo. Las referencias digitales no dejan de ser una adaptación de Canon o Nikon con sensor Kodak, las referencias. Al principio estoy observando. Yo tengo una Canon, una M1 con el sensor de Kodak, de 8 megapíxeles, y sigue funcionando. Una EOS 120 con sensor. Sí, una CS. Sí, también eran las primeras cosas que aplicaban de pocos megapíxeles. Y nada más, señor. Muy bien, muchas gracias.